Aleluya, gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 11. Dice este texto: miel virgen destilan tus labios, esposa mía. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y la fragancia de tus vestidos es como la fragancia del Líbano. Hagamos una palabra de oración y pidámosle al Señor que nos envíe una buena palabra a nuestros corazones. Padre hermoso, en esta noche te agradecemos porque nos das esta oportunidad de estar reunidos, alabando, adorando tu santo nombre. Pero ahora, Señor, disponemos nuestro corazón para ser ministrados por tu palabra y que esta noche sea gloriosa al ser alimentados y nutridos por tu Espíritu Santo. Sea nuestra alma restaurada, liberada, sanada, y que podamos ser impregnados de la bendición y de la unción que tú traes a tus hijos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos, amén. Pidamos las virtudes que nuestra alma requiere. Amén, gloria a Dios. Tome su asiento, por favor, y vamos a recibir esta palabra que el Señor ministra a nuestros corazones. Vemos una declaración que se hace en este texto con respecto a la forma en que se manifiesta esta esposa, esta alma delante de su amado. Su amado emite una declaración diciendo que sus labios destilan miel. Dice el libro de Proverbios que no te alaben tus propios labios, sino que te alabe el extraño. Y aquí vemos una alabanza, aquí vemos una declaración de un testimonio que da el amado acerca de su esposa y la llama esposa mía. Eso habla de ese compromiso que tiene esta alma con su esposo, con su amado, con su creador. El libro de Cantares, usted se ha de acordar que es un libro en donde hay un diálogo entre la esposa y el esposo, pero también hay un grupo externo de testigos que emiten declaraciones acerca de lo que miran en la esposa y en la observación del amado. Cuando vemos esta manifestación de esta riqueza interna que tiene la esposa, este fluir de dulzura de su corazón, debe de llamarnos la atención como debe uno ir superando, debe ir uno madurando, debe uno ir avanzando ante todos los embates, ante todos los obstáculos, las oposiciones, todas las contaminaciones que manifiesta esta tierra, el sistema de esta tierra.
En la mayoría de los casos y eventos, la influencia de la tierra quiere amargar la vida del hombre, quiere amargar la vida de la mujer. Quiere consumir las fuerzas, quiere consumir el ánimo, quiere consumir la energía, quiere consumir esa vitalidad, haciendo que la persona, si le pueden quitar se está retumbando el micrófono, si usted se da cuenta, amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, la Escritura nos habla de un relato en la Biblia de cuando el pueblo de Dios sale de Egipto. Allá en el libro de Éxodo 15:22 hay un relato, y ahorita vamos a ir uniendo este mensaje que el Señor nos da para nuestros corazones. Dice: Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Note cómo el Señor nos da lecciones. El Señor nos hace ver la forma en la que opera el sistema de esta tierra. Si usted revisa la Escritura, dice allá en el libro de Éxodo que los egipcios habían amargado la vida del pueblo de Israel. El faraón había dado una instrucción para que les generara un exceso de trabajo al pueblo de Israel y así el pueblo estuviese amargado. Entonces, cuando vemos esto, como el sistema de la tierra, las estructuras que se mueven en esta tierra, quieren afectar el corazón, quieren afectar la mente del hombre, trayendo una contaminación, un veneno de amargura. Y ese veneno, esa intoxicación de la amargura, dice las Sagradas Escrituras que es tan dañino dejar que crezca una raíz de amargura en el corazón, porque ese veneno desconecta al hombre de la gracia, desconecta al hombre del poder creativo, desconecta al hombre de una dimensión gloriosa. Cuando llegan el pueblo de Israel a Mara y encuentran con que las aguas están amargas, el Señor les está dando una lección. El Señor les hace ver de una manera clara, de una manera transparente, cómo estaba su situación en cuanto a su ser interno. Y la respuesta fue en Éxodo 15:24, inmediatamente aparece ahí una respuesta del hombre, una respuesta de la mujer cuando está afectado con ciertas dosis de amargura. Dice la palabra que murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo: ¿qué beberemos? Vemos que en ellos no hay la iniciativa, no hay en ellos
la chispa de decir: Moisés, si ya vimos en una experiencia pasada cómo se abrió el Mar Rojo, cómo Dios nos ha liberado, nos ha sacado, cómo Dios ha intervenido para que podamos ir rumbo a la tierra prometida. Ahora, si nos unimos y le pedimos a Dios que nos dé agua, seguro es que lo va a hacer. Pero no hubo esa manifestación del pueblo porque el pueblo estaba dañado en su corazón. Y lo que aparece inmediatamente es la murmuración, es la queja, es el reclamo. ¿Qué beberemos? Y entonces vemos la respuesta de este siervo de Dios, en donde él no se engancha, no cae en la trampa de la provocación, del pleito, de la contradicción, sino que vemos cómo él interviene clamando al Señor. De aquí aprendemos esta lección: a no engancharnos, a no permitir que esa intoxicación, ese virus de la amargura contamine también nuestra vida. Entonces él clamó al Señor, y cuando él clama al Señor vemos cómo inmediatamente el Señor responde. Y de esto debemos de estar seguros y confiados, que cuando clamamos a nuestro Dios, Él responde. Él dice claramente: clama a mí y yo te responderé. Dice, Él clamó al Señor, y entonces vemos cómo el Señor le muestra un mensaje profético. Y le dice el Señor, le muestra un árbol. El Señor le mostró un árbol y Él lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a prueba. Fíjense, hermanos, que aquí está el Señor marcando un mensaje de un trabajo maravilloso que muchos años después vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Él es el árbol, como lo dice el Salmo capítulo 1. Es el árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. Ese árbol también nos enseña que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos vino a liberar de la amargura de nuestra alma. Cuando Él vino a la tierra y ofreció su vida en la cruz del Calvario y emitió esas palabras de salvación, de redención, de apertura de los cielos a favor del ser humano, nos damos cuenta cómo Él vino a transformar nuestra vida. Él vino a cambiar nuestra dimensión de tristeza, dolor y amargura en una dimensión de bendición. Pero me llama la atención lo que dice ahí. Cuando Moisés coloca ese árbol en las aguas tuvieron una transformación. Se convirtieron en dulzura, en aguas dulces. Pero dice que allí les dio un estatuto, ahí les dio una ordenanza. Y cuando uno revisa cuál es el estatuto, cuál es la ordenanza, eso nos ayuda a entender la manera en que Dios quiere que nosotros nos manifestemos y que prestemos atención para que nuestra vida esté en un lindero de protección.
para que nuestra vida esté en un blindaje, en un dosel de protección, y que no vayamos nosotros a pasar todos los eventos que están por venir al descubierto, desvestidos, sin protección. ¿Cuál es el estatuto o la ordenanza que el Señor envió? Lo dice el versículo 26. Y dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Qué interesante es esto. Quiero darme a entender, quiero explicarle bien esto, porque todo lo que se está moviendo en estos tiempos finales, si la persona descuida su conexión con Dios, si la persona se distrae espiritualmente, la Escritura nos habla que la persona puede entrar en una dimensión en donde la persona cosecha ajenjo, fruto venenoso. Dice Deuteronomio 29:18, no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Si algo ofrece esta tierra, si algo ofrecen las estructuras malignas, son ofertas, son tentaciones, son propuestas que hacen que la persona incurra, que hace que la persona sea atrapada y sea contaminada su vida, sea afectada su vida de ese veneno. Aquí lo llama como un fruto venenoso y ajenjo. La persona entra en una afectación en sus pensamientos y en su corazón a causa de la desconexión o a causa de la distracción. El mandamiento y la ordenanza que Dios le envía es: escucha atentamente, presta atención, pon por obra su palabra, guarda sus instrucciones, y entonces serás librado, entonces serás guardado, entonces serás bendecido, entonces serás restaurado. Pero aquí también el Señor advierte: cuando una persona se distrae, deja de mirar a su Creador, deja de prestar atención al que nos ha salvado, entonces viene un resultado de una raíz venenosa que produce ajenjo, que es amargura. Y si usted revisa la Escritura, podemos ver algunos ejemplos de cómo el estar desconectado de la instrucción, el estar desconectado de los mandamientos, la persona comienza a carecer, comienza a entrar en dimensiones dolorosas, en dimensiones de aflicción, en dimensiones inclusive de enfermedades, en dimensiones de deudas. Cuando uno observa la Escritura, la palabra del Señor, el Señor nos vino a rescatar, el Señor nos vino a salvar.
el Señor nos vino a poner en una dimensión de cielos abiertos, de conexión del reino. El reino de los cielos se ha acercado. No estoy diciendo que no, que estemos exentos de problemas, no estamos exentos de ello. Pero la gran ayuda, el gran respaldo que tiene el creyente es que cuando aparece una adversidad, cuando aparece un entorno complicado, el Hijo de Dios tiene un recurso maravilloso que es la comunión o la comunicación que tiene con su Padre. Y al clamar ayuda al Padre, el Padre atiende, el Padre responde. Porque estamos en esta tierra, y esta tierra está llena de contaminaciones, pero aquí es donde el Hijo de Dios, al guardar la palabra, al escuchar la voz del Padre, su vida es fortalecida y su vida es distinguida. Vemos, hermanos, en una ocasión al rey David ya había sido ungido para ser rey, pero todavía no había tomado posesión del trono, porque estaba el rey Saúl persiguiéndolo. Y dice la Escritura que él estaba en una cueva, y ahí llegaron los varones afligidos, los que estaban endeudados, pero también los que tenían amargura en su alma. Y esa es una lección que debemos de entender. Cuando llegan a esa cueva, usted diría, bueno, es que están llegando a un palacio donde van a recibir la ayuda, el consuelo. No, era una cueva, era un desierto. Pero ahí vemos la gran diferencia cuando la persona abre el oído, abre los ojos, abre el entendimiento para recibir la palabra. Inmediatamente vemos cómo esos hombres comienzan a tener una transformación. Esos hombres llegaron, dice la Escritura, que afligidos, endeudados y amargados del alma. Pero al estar con David se convirtió en un maestro, se convirtió en un instructor, en un mentor, en donde le sembró la instrucción, en donde le sembró la palabra, y entonces hubo una transformación. Hubo una modificación en su manera de ver la vida. Hubo un cambio en la manera en que ellos comenzaron a desenvolverse en su entorno. Ahora, cuando vemos lo que representa la miel, ¿qué significa la miel en la Escritura? Esa palabra miel en hebreo es dabash, y tiene varios significados, tiene varias aplicaciones espirituales para nuestra persona. Y cuando el Señor nos muestra la importancia de adquirir, de recibir su palabra, de recibir sus mandatos, de recibir sus instrucciones, ello hará que entremos, ello hará que estemos en una dimensión de dulzura, en una dimensión de miel. Ahí coloco algunas de las características que nos muestra la Biblia de lo que representa la miel. Y por eso cuando David está en esa cueva, cuando David está en ese lugar desierto y se acercan a él los afligidos, los endeudados y amargados del alma, vemos cómo David comienza a ministrar el alma y el corazón de estos hombres.
Cuando Moisés está en el desierto, recibe las instrucciones y también transforma la atmósfera de ese pueblo, en donde las aguas están amargas, pero hay una transformación y se convierten en aguas dulces. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña? ¿Qué es lo que el Señor nos ministra en esta noche? La importancia de escuchar atentamente la palabra de Dios. La importancia de poner en práctica lo aprendido. La importancia de poner por obra el consejo. La importancia de saber guardar sus instrucciones en nuestro corazón. La dimensión miel representa el amor por la palabra de Dios. Proverbios 24:13, la dimensión miel representa el buscar y el amar la sabiduría de lo alto. Esa sabiduría que ministra el Espíritu Santo de Dios. Porque también el libro de Santiago revela que hay una sabiduría que viene del abismo. Una sabiduría caída, pero Dios quiere que nosotros amemos la sabiduría que viene de lo alto. Isaías 7:15 también, tener miel o alimentarse de la miel, es activar en nuestra vida el discernimiento para saber elegir, saber distinguir entre lo profano y lo santo, entre lo que es tinieblas y luz. Dios quiera que cada uno de nosotros estemos siendo alimentados de la miel, para que nuestros ojos se abran y podamos elegir correctamente, como le sucedió a Jonatán cuando probó la miel. Dice que sus ojos brillaron, vio el escenario diferente a cuando carecía de miel. Pudo tener la energía para derrotar a los filisteos. Deuteronomio 8:8 nos habla que la miel también representa esa dimensión de abundancia. El Hijo de Dios, la hija de Dios, no debe de rendirse ante las malas noticias los bloqueos o las puertas cerradas. Pensar que no hay solución, pensar que así es la vida. No, el Hijo de Dios debe de tener en su corazón muy marcado que pertenece al reino de Dios. Tiene un Padre maravilloso que escucha, tiene un Padre maravilloso que es el dueño del oro y de la plata, tiene un Padre maravilloso que abre los cielos y da órdenes a la tierra. Hay un Padre maravilloso que te conecta con conexiones divinas. Hebreos 12:15 nos habla que la miel también activa la gracia de Dios en nosotros. Como se dará cuenta, la miel es uno de los líquidos que Dios ha dejado para el alma. Hemos visto en reuniones anteriores el poder de la sangre, un líquido poderoso para salir victoriosos. Pero ahora este líquido, la miel, es una de las ministraciones a nuestra alma para que evitemos contaminar nuestro corazón y nuestros pensamientos de envidia. Dice la Escritura que un siervo de Dios dice que cuando vio la prosperidad de los impíos, cuando vio que a la gente que no agrada a Dios le iba mejor que a él, dice que él sintió punzadas en su corazón y se llenó de amargura. Y lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos muestra a través de la palabra,
es que el impío gozará por un momento cierta atmósfera de abundancia, pero en el libro de Job capítulo 20 dice la Escritura que en su ser interno comenzará a sentir cómo se carcomen o cómo se desintegra su fuerza. No hay que envidiar, no hay que estar poniendo la mirada en la riqueza o en la abundancia de los demás. Usted tiene un Padre con el cual debe de tener usted comunión plena y decirle: Padre, yo necesito este recurso, o yo necesito que se abra esta puerta. Usted tiene a un Dios al cual debe de clamarle con confianza, con gran certeza de que Él abrirá, Él extenderá su mano para ayudarte. Una ocasión también una mujer llamada Ana dice que su alma estaba amargada porque no podía tener hijos. Pero un día llegó al altar, un día llegó y se postró delante de Dios y elevó su voz. Lloraba, ella clamaba a Dios, al grado que el sacerdote Elí, cuando la vio estar llorando de una manera muy desesperada, le dijo: mujer, digiere tu vino, estás ebria. Y le dijo: no, Señor, no, yo no estoy ebria, es mi alma que está amargada y estoy sacando la amargura porque no quiero que esto impida que yo tenga un fruto. Cuando ella desecha la amargura, cuando ella saca, cuando ella llora y saca la amargura, vemos cómo el cielo responde inmediatamente. Dios le envía un hijo. Dios escucha la oración. Pero muchas veces, cuando nuestro corazón está contaminado con este veneno, muchas veces en vez de clamarle al Señor, nos estamos quejando. Estamos murmurando, estamos empleando malas palabras, estamos empleando malos pensamientos, y todo ello traerá consecuencias a nuestra vida. También vemos otra experiencia de una mujer llamada Noemí. Vemos esa experiencia que ella tiene. Su nombre significa delicia, placer, alegre, Noemí. Pero vemos cómo ellos toman una mala decisión, se alejan de la casa de pan. Ese matrimonio toma una mala decisión y deciden irse a un territorio donde ese territorio estaba plasmado de maldición, la tierra de Moab. ¿Por qué se fueron de Belén? Dice la Escritura que en ese tiempo se habilitó, se abrió una prueba, una manifestación de hambruna. Elimelec y Noemí eran hombres prósperos, eran hombres que tenían abundancia, porque Dios siempre garantiza bendecir a sus hijos, bendecir a su pueblo. Ellos eran abundantes, pero en esa región de Belén había pobres necesitados de alimento, y ellos se acercaban a Elimelec y a Noemí y les decían: ayúdenos, danos de comer, se nos acabó el recurso. Y entonces ellos toman la decisión de irse a Moab. Dicen: no, vámonos, porque aquí estos pobres nos van a acabar nuestros recursos, nos van a dejar con las manos vacías, vámonos de aquí. La familia se fue a otro territorio. Allá perdió la vida Elimelec, allá perdió la vida a sus hijos, y ahora regresa. En el libro de Ruth 1:20, ella regresa con las manos vacías. Ahora regresa en una situación de dolor,
regresa con el alma amargada. Y ella misma le dice a los habitantes de Belén, porque cuando la ven regresar, todos se preguntaban y decían, ¿es Noemí? ¿Es Noemí la que viene ahí? Oh, la vemos como que ya envejeció, la vemos como que viene débil, la vemos como que viene triste. Cuando la saludan, ella les dice, no me llame Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Si usted se da cuenta, el ambiente de esta tierra, las influencias, los consejos, las alteraciones, las ideas de la tierra, todas van con una ruta de dolor, de aflicción. Pero aquí es donde Dios envía su palabra para sus hijos, para que nosotros seamos librados de esa influencia de amargura. Dios no quiere ver a sus hijos contaminados con ese veneno. Dios no quiere ver a sus hijos contaminados con esa sustancia tan terrible que hace que el alma pierda fuerza, que hace que el alma se deteriore. Y lo más terrible es que ese veneno es un contaminante tan terrible porque la persona que tiene amargura en su alma, nada le satisface y solo se la pasa quejándose, murmurando, reclamando, insultando, chismeando. Y Dios no quiere que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, seamos contaminados con esa conducta, con ese veneno. El Señor quiere librarnos. Por eso, cuando uno revisa lo que representa la miel, es su palabra, la palabra que viene de Dios, es la sabiduría, el discernimiento, la abundancia y la gracia divina. De eso quiere Dios coronarnos, de eso quiere Dios que nuestra vida se llene, de eso quiere Dios que nosotros lo disfrutemos. Ahora, ¿quién produce la miel en esta tierra? Las abejas. Pues fíjese que en el hebreo, la palabra abeja en hebreo es deboraj. Y esa palabra, deboraj, representa el esfuerzo, representa la administración, representa la acción que nosotros como hijos de Dios debemos de manifestar, de accionar. Deborah representa el liderazgo, representa el buen hablar, el profetizar y decretar, representa la diligencia y representa la perseverancia. Cuando usted revisa la dimensión miel y lo que tenemos que hacer nosotros como abejas, lo que tenemos que hacer nosotros como productores de miel, el Señor nos habla, nos enseña la importancia de ser diligentes para la palabra de Dios. La importancia de ser diligentes para activar nuestro discernimiento. La importancia de ser diligentes para que la gracia de Dios opere en nuestra vida. No descuidar esa salvación tan grande. No menospreciar el trabajo que ya ha hecho nuestro Señor Jesucristo a favor vuestro. Debemos de ser personas que seamos perseverantes, de no ser inestables y aprender a abrir bien la boca,
Aprender a declarar, a profetizar, aprender a decretar, a reprender, a echar fuera todo aquello que está alterando nuestro entorno. Dios quiere que nosotros hagamos ese trabajo como la abeja. Hagamos ese esfuerzo de ser disciplinados en cuidar nuestras acciones. ¿De dónde extrae la abeja la dulzura? ¿Acaso anda en la basura sacando residuos malolientes, viendo la inmundicia? No, una abeja anda disfrutando del huerto, anda disfrutando del jardín, anda viendo la belleza de las flores, absorbiendo lo mejor de esas flores que es la dulzura para trabajar la miel. Eso es lo que Dios quiere, es lo que Dios nos enseña en esta noche. A ser personas, a que tengamos una conexión con el Padre de la Gloria y que aprendamos a mirar su grandeza, que aprendamos a valorar lo que Él nos da, que aprendamos a valorar lo que tenemos, que aprendamos a darle gracias por lo que Él nos permite tener en nuestra vida cotidiana. Y no estar en el basurero viendo la basura, la inmundicia. Ese trabajo es para las moscas. Dios quiere que nosotros desarrollemos un trabajo de la abeja, en donde seamos perseverantes, en donde seamos diligentes, en donde continuamente busquemos nuestra comunión y conexión con el Dios de la gloria. Dios no quiere que su pueblo, Dios no quiere que las familias, Dios no quiere que sus hijos estén en la amargura. No, líbrenos Dios. Dios no quiere ver a su pueblo con una visión de inmundicia, viendo errores, equivocaciones de los demás, viendo sus ojos usándolo para ver o detectar solamente los errores del vecino. No es así, hijos. Dios quiere que seamos como una abeja, viendo las maravillas de Dios, viendo la gloria de Dios, viendo las promesas divinas, viendo lo que dice en su palabra. Las promesas que están escritas son para nosotros, las promesas que están escritas son para el pueblo de Dios. Hay que extraer la miel de la palabra, hay que extraer la miel de la sabiduría, hay que extraer la miel del discernimiento, hay que extraer la miel, amados hijos de Dios, de la abundancia. Es importante que desarrollemos ese trabajo. Es importante que desarrollemos esa apertura de nuestros labios. Esa palabra Dabash tiene un valor numérico de 306. Y veamos cómo ese 306 está relacionado con dos tareas que debe desarrollar el hombre y la mujer. El hombre debe desarrollar el trabajo de un escultor y la mujer el desarrollo de un vientre, de una vasija. Ambas palabras, Yutzer e Isha, tienen un valor de 306. Y todo lo que nos marca la Escritura tiene una relación, tiene una armonía. Ambas terminan en su reducción de ese número con el número 9, que es un número de fruto, que es un número de buen resultado. Y el número 9, usted se dará cuenta que es la letra Tet, y la letra Tet tiene dos líneas, uno que es la palabra de Dios y uno que es la cabeza de la serpiente. ¿Qué nos indica el Señor? Que en esta tierra nosotros debemos de saber elegir, debemos de saber conducirnos, cómo, qué fruto vamos a tener. En este caso, el Señor quiere que nosotros seamos como una abeja que trabaja, que desarrolla su vida
como si fuera un artista, un escultor, alguien que le da forma a las cosas, alguien que genera dulzura, alguien que genera o que crea algo favorable para su entorno. De igual manera, la mujer debe ser una vasija, debe ser un vientre que guarde, que asimile, que proteja lo que Dios le da a su vida. Vemos aquí el trabajo de ambos, el trabajo del hombre, el trabajo de la mujer. El trabajo del hombre como si fuera un escultor, el trabajo de la mujer, alguien que sabe guardar, alguien que sabe administrar, alguien que sabe gestar la bendición y no la deja, no la suelta, no la aborta. No cualquier cosa la hace salir de su entorno. Y es lo que Dios quiere, amados hijos de Dios, amado pueblo de Dios, que seamos una congregación, que sepamos guardar lo valioso que Dios nos ha dado, que le demos forma, que trabajemos con diligencia. Si algo nos debe de asombrar es cómo termina la vida del rey David en esta tierra. Él inicia su trabajo, él inicia su proyecto, él inicia su tarea en un desierto, siendo perseguido, acompañado por hombres que estaban afectados en su corazón, afectados en su mente. Pero así no terminó la vida de estos hombres. Dice la Escritura que ellos tuvieron una transformación al grado de que sus rostros, dice que se convirtieron en rostros de leones, pies de gacela, valientes hombres alrededor de David. Y la Escritura revela que el final del rey David, dice, estas son las últimas palabras del dulce cantor de Israel. No dice que haya terminado su vida en la amargura, sino que terminó su vida en la dulzura. Hoy el Señor nos trae esta palabra. Hoy el Señor trae este mensaje a nuestra vida. Los eventos que se avecinan, las cosas que vienen, querrán amargar, querrán oprimir, querrán afectar, querrán afligir tu alma. Pero aquí es donde nosotros tenemos que echar mano de la palabra, ser personas que ponen en práctica, ser personas que se convierten en escultores, en generadores de ambientes agradables. De no permitir que nuestro hogar, no permitir que nuestra casa, no permitir que nuestro corazón sea invadido con amargura. Líbrenos Dios. Para eso nos ha dejado el Señor su palabra. Para eso nos ha dejado el Señor su Espíritu Santo. Para eso el Señor nos envía la sabiduría. Para eso el Señor abre los cielos y nos da en abundancia. Porque cuando sacó Dios a su pueblo no le dijo, los voy a llevar a una tierra ahí chiquitita, una tierra ahí donde ustedes sufran. No, dijo, yo los llevaré a una tierra espaciosa, donde fluye leche y miel. Siempre Dios quiere favorecer, siempre Dios quiere bendecir, siempre Dios quiere manifestar su gloria, siempre Dios quiere manifestar su gracia, siempre Dios quiere manifestar su poder. Pero nosotros tenemos que valorar. Tenemos que convertirnos en personas disciplinadas, perseverantes, transformando nuestros ambientes, poniendo de lo mejor de nosotros. Cuando vemos, voy terminando, cuando vemos el resultado de el poner por obra, el poner en práctica la instrucción marcada por nuestro Padre Dios, dice, si escuchas atentamente, Éxodo 15, 26, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, todo lo que está registrado en el libro sagrado tiene un fiel cumplimiento. Si escuchamos,
si guardamos, si atendemos su palabra. Dice el salmista que sus palabras son más dulces que la miel. Esto nos habla entonces de estar en estos últimos tiempos apegados a la palabra, conectados con nuestro Padre Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No distraer nuestra vida con todo lo que se avecina, con todo lo que se mueve en esta tierra, no distraernos. Dice el Señor, no sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Líbrenos Dios. Las personas que se distrajeron terminaron con resultados tristes. Pero lo que se nos espera como pueblo de Dios son resultados gloriosos para nuestra vida. Aprovechemos su presencia, aprovechemos su consejo, aprovechemos su gloria, aprovechemos su gracia. Atendamos al Espíritu de Dios, porque Él nos guiará a toda verdad. Si el Espíritu de Dios está con nosotros, Él nos guiará, nos revelará, nos mostrará la senda, nos aclarará, nos abrirá los ojos para saber, para entender y tomar buenas decisiones. Oramos. Padre del cielo, hemos dado tu palabra que nos diste. En esta hermosa noche te agradecemos, Señor, por este tiempo. Te agradecemos, mi Dios, por la gran oportunidad que tenemos como pueblo de degustar tu consejo, tu palabra. Guarda tu iglesia, libra a tus hijos de la amargura.